¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nubia Cañizales con ustedes en una nueva emisión de Hablemos. Qué bueno poder entrar en sus hogares, calmados en un día como hoy, esperando hayan tenido éxito y estén en una unión familiar. Recordando que este es el mes de la familia. Yo diría que si este programa lo ponemos en otra ocasión, la familia es por siempre. Cada mes celebramos esa unidad tan linda. Vámonos a la porción que hemos escogido para hoy. En Proverbios 29:18, en Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. También en otra versión, está muy interesante, la versión Reina Valera. Dice así, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mírese, déjenmela ahí para que la lean bien, Proverbios 29:18. Muy bien, la historia de las naciones también ha sido marcada por hombres de mucho renombre. Simón Bolívar es uno de ellos vamos a hablar, porque tenía ese sueño, ese sentir, y gracias a él muchos pueblos tuvieron su libertad, formaron su propia nación. Vamos a hablar, vamos a aprender hoy, yo me incluyo, porque el Congreso Anfictiónico de Panamá, pues ya está a la puerta. Y esto, para hablar un poquito de historia, fue una gran asamblea diplomática celebrada en 1826. Esto reunió a varias de las nuevas repúblicas hispanoamericanas que se habían independizado de España, ¿verdad? Y fue convocado por Simón Bolívar con la idea, con el objetivo de crear una confederación de naciones que se protegieran mutuamente y cooperaran entre sí. Así es, que se protegieran mutuamente. Vamos a hablar un poquito de eso. Qué lindo, ¿verdad? Esa visión, ese sentir de Simón Bolívar, que se protegieran mutuamente, que se cooperaran entre sí. Bueno, tengo la gran ayuda de un crítico literario, historiador, que tengo la oportunidad de volverme a encontrar con él después de varios años. Es Mario Castro Arena. Que Dios le bendiga. Qué bueno, Dios lo mantiene fuerte, ¿verdad? No, sí. Y lo sano. Qué bueno volvernos a ver. Que fue usted el que me ha recordado que nos vimos en otros tiempos en Telemetro. Exactamente. Y su nombre está en los anales de la televisión de Panamá. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, usted hoy nos va a enseñar. Yo como periodista nunca tomo la oportunidad para hacer ver de cuánto sé. Quiero decirle que aprendo con cada una de las personas que entrevisto y me deleito en escuchar y permitirles hablar. Detalle que a veces no se encuentra en algunos programas, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, estamos hablando, don Mario Castro Arena, crítico literario y también, pues, historiador. Qué bueno encontrarme. Estamos hablando del Congreso Anfictiónico, pero antes de seguir y tomarnos de la mano de Simón Bolívar, este término que viene del griego, quiero que me lo explique porque muchas personas a veces se confunden y dicen anfitriónico y es anfictiónico. Así es. Háblenos de eso, don Castro. Bueno, como usted ha señalado, en Grecia, que es la semilla de la cultura occidental, sí, se creó el sistema de anfictionías a través de las llamadas ciudades-estado, de la cual Atenas y Esparta fueron las organizaciones mayores, pero hubo otras más. La anfictionía es en el fondo una estrategia de orden militar para que las ciudades o países pequeños se comprometan en un pacto de fecha específica para luchar contra el enemigo mayor. Exacto. Que generalmente era el imperio persa. Desde entonces, batallando en el mundo, los persas, hasta el día de hoy. Eso es cierto, le iba a sumar esa frase, hasta el día de hoy.
Ahora viene, donde pues la historia nos habla cómo surge esto en el espíritu y fervor patriótico muy identificado en Simón Bolívar. Hay un antecedente histórico que hay que tomar en cuenta para comprender bajo qué contexto aparece el Congreso Anfictiónico de Panamá. En la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, ambas celebradas en el Perú, sí, se agruparon oficiales y soldados del Perú, de Colombia y Venezuela, bajo la premisa de que la unión hace la fuerza. Entonces, como en apariencia la dominación española concluyó 2 años antes con la batalla de Ayacucho, sin embargo, Simón Bolívar, con gran proyección histórica, ya había reflexionado en torno al imperativo categórico de la unidad para la defensa y, si fuera necesario, hasta para la ofensa, frente a un régimen colonial como el español, que en cualquier momento iba a intentar recuperar las colonias americanas. Eso es muy cierto. De manera que esa visión histórica que se concreta en las batallas de las Pampas de Junín a 4.000 metros de altura fue la última batalla de arma blanca. Ahí no se escuchó el estrépito de los fusiles ni cañones, ni el retumbar de los cañones. Exacto. Fue una batalla a lanza y ganó afortunadamente el ejército bolivariano. Entonces, la visión histórica y la misión histórica, valga la redundancia fonética, impulsó al Libertador a concretar desde el punto de vista jurídico y multinacional una unidad basada en la fuerza militar para poder defenderse del agresor europeo. Ahora, permítame interrumpirle brevemente, si estoy o no equivocada, o para aclarar a los televidentes. En un principio esto también era para defender santuarios religiosos. No tanto, no tanto. Pero sí pasaba. Sí pasaba, además la multitud hispanoamericana siempre ha sido creyente. Sí. Siempre ha invocado a Dios. Sí. Y seguramente el nombre de Dios fue un móvil fundamental en la estrategia, aunque el oponente también era católico, pero no se daba el enfrentamiento en el nivel religioso o místico, sino en la necesidad de poder lograr que las naciones del continente americano reforzaran su independencia en lo que se llamó como corolario del Congreso Anfictiónico el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Pero puede considerarse como la primera semilla para una integración que abarcara también lo económico, claro, lo jurídico. No, por supuesto. Esta fue una estrategia eminentemente militar y defensiva para prepararse ante la posibilidad de que España intentara recuperar las colonias, cosa que ocurrió. Exacto, muy cierto. Ahora, pienso yo que independientemente al atrevimiento repetido de España, eso motivó también al comercio para que resurgiera también en estas naciones que después las vemos independizadas al mover revolucionario del comercio. Exactamente. Cada una de las naciones participantes en Junín y en Ayacucho, concurren a la convocatoria que hace Simón Bolívar el año 1824 desde el Perú.
donde él era el jefe supremo. De suerte que concurrieron representantes diplomáticos de México, de Guatemala en representación de América Central, y luego Perú, Colombia y Venezuela. Y en un momento, Colombia y Venezuela coaligadas bajo el membrete de la Gran Colombia. Luego ocurrió un fenómeno separatista. Y es importante señalar algo que debe enorgullecer a los panameños, incluyéndome a mí, si me lo permiten, porque yo soy panameño. Es que tanto en la batalla de Junín como en la de Ayacucho participó el Escuadrón del Istmo, en una época que Panamá no tenía obviamente ejército, era parte de la Confederación, pero no era un país soberano e independiente. Eso ocurre, obviamente, ya lo sabemos, a partir de 1903. En la batalla de Junín sobresalió por su heroísmo y audacia el coronel Tomás Herrera, quien fue ascendido por decisión del Libertador Bolívar en función de lo que él hizo comandando el batallón del Istmo. Desdichadamente, hasta ahora no se conoce, o por lo menos yo no lo conozco, quienes integraron, fueron miembros del batallón del Istmo. Igualmente sucedió en la batalla de Ayacucho. Muchos panameños o ismeños, como se les decía en aquella época, participaron también bajo el comando de Simón Bolívar. Eso es de orgullo, orgullo, claro. Sí, el batallón del Istmo. Ahora, al hablar del batallón del Istmo, Simón Bolívar, Panamá, Bolívar tenía una fijación sobre Panamá muy especial. ¿Cómo no? ¿Por su punto estratégico o había un amor? Claro, el punto estratégico influye muchísimo, pero dentro de los hallazgos que usted conoce, ¿había otras inclinaciones? Sí, él pronunció un discurso memorable que luego retransmitió a través del tiempo, destacando la posición geopolítica de Panamá. Él dice en una frase que el Istmo de Panamá debe cumplir lo que representó el Istmo de Corinto años antes. Es decir, desde Panamá se mira hacia el oriente, hacia el occidente, desde el mundo entero. Es un sitial privilegiado por la historia que justifica la médula del pensamiento bolivariano. Él nunca visitó Panamá, pero con una especie de reiteración casi obsesiva. Por eso le digo. Sí, porque él dice, Panamá debe ser el eje no solamente de la comunicación interoceánica, porque también Bolívar tomó en cuenta la construcción del Canal de Panamá a mediados del siglo XIX. Sí, me llama mucho la atención porque usted lo dijo. La realidad es que todos conocemos que Bolívar nunca vino a Panamá. Exactamente. Ahora, ¿hay alguna relación de esto que estamos platicando? Obvio, ¿no? Pero me gustaría que profundice, don Castro, en cuanto a la Carta de Jamaica. ¿Cómo no? La Carta de Jamaica tuvo un contexto histórico muy difícil. En esa etapa, quien gobernaba el Istmo era Francisco de Miranda. Francisco de Miranda residía en Inglaterra, pero fue una comisión de panameños de inteligencia privilegiada, Andrés Bello, Simón Bolívar, muy jóvenes ambos, y un señor Méndez, que formó parte de esta trilogía de patriotas que viajó a Londres para convencer al general Francisco de Miranda a ponerse al frente de los cuerpos militares de la
independencia soberana del continente. Ahí es donde en esa carta menciona lo que usted dijo de que Dios, ojalá el Istmo de Panamá fuera lo que... El Istmo de Corinto. Ajá, para los que... Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un momento de desavenencia, quizás de tipo emocional, entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda, que era hombre mayor, con una experiencia histórica increíble. Sí, sí. Su nombre está en muy mencionado en la en historia. el Arco del Triunfo de París. Sí, sí. Entonces, Miranda le comentó al joven Bolívar, carente entonces de experiencia militar, que fuera uno de los guardianes, en el término más noble de la guardianía, de un presidio en Puerto Cabello. Mire usted. Pero ¿qué ocurrió? En ese presidio había más de un centenar de prisioneros españoles. Algo sucedió que estos prisioneros españoles lograron evadirse y tomaron el control de este fuerte en Puerto Cabello, Venezuela. Entonces, quien mandaba era Miranda. Y su joven discípulo, Simón Bolívar Palacios, con una humildad increíble, le pide perdón a Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda, viendo la juventud ardorosa de Bolívar, me dijo, no se preocupe, ya vas a adquirir eso. Inclusive Bolívar envió unas cartas de disculpas y justificación de lo ocurrido a Francisco Miranda. Esas cartas, ese epistolario, lo publicó el historiador español Salvador de Madariaga. ¿Existe esto en algún museo? Exactamente, yo... En Perú, Colombia, no sé. Yo leo y releo el libro La Doctrina del Libertador, editado en la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, donde están... ¿Es el más auténtico? Es lo más auténtico, porque hecho por investigadores venezolanos y... ¡Qué bien! La correspondencia fundamental de Bolívar, que era un escribiente y un orador formidable, está en esta edición del libro llamado La Doctrina del Libertador de la Biblioteca Ayacucho de Venezuela. ¿Se llama así? La Doctrina del Libertador. Sí. Allí están las proclamas, inclusive el texto del Congreso Anfictiónico también, más muchos manifiestos de Bolívar para crear, fortalecer la conciencia del latinoamericano de entonces. Ahora, perdón que lo interrumpa, este congreso, ese día, ¿verdad? Es en ese momento, en el año 1826, ¿qué ocurre? ¿Fue una convocatoria masiva, especial? Por las naciones que acudieron y enviaron delegados, yo podría sostener que fue una presencia fundamental latinoamericana. México entonces tuvo participación medular en la independencia americana, estuvo presente. Asimismo, delegados de Guatemala y el Perú. Y lo digo esto no por exaltación nacionalista, estuvo representado por un gran jurista que fue notorio en los debates del Congreso Anfictiónico. En la Gran Colombia. Manuel Lorenzo de Vidaurre. Ajá. Y José María Pando, que después Bolívar nombró ministro de Relaciones del Perú. Pero para concluir... En el primero lo había escuchado. Sí, lo de Miranda, y hubo una desavenencia y Bolívar encabezó una sublevación semiclandestina y tomaron preso a Francisco de Miranda. Esto era en vísperas que Bolívar viajara a Jamaica, antes de redactar
la famosa Carta de Jamaica. Ajá. Entonces, se produjo como una especie de transacción. Y por supuesto, esto no está debidamente esclarecido, pero de hecho, Francisco de Miranda cayó en manos de los españoles. Los españoles, sin juzgarlo, como tampoco Bolívar, recurrió al órgano judicial para procesar a Miranda, porque él creyó que ya en ese momento su presencia era innecesaria y se estaba regresando a Inglaterra en un buque. Eso fue lo que motivó la reacción muy emocional. El hecho es que Miranda fue conducido a un presidio español terrible que le llamaban La Carraca, y ahí muere. Miranda. Ahí fallece. Pero dicen algunos historiadores un poco críticos sobre Bolívar que esa fue la manera como él obtuvo el salvoconducto para ir a Jamaica. De otra forma, era imposible. Sí, puede ser, es verdad. Me llama tanto la atención la pasión con la cual, pues, cuenta la historia don Castro. Mario Castro Arena, crítico literario, historiador. Ay, esto está para quedarnos un buen rato hablando. Oiga, usted tiene un escrito inédito. Sí, que se llama La tragedia de Bolívar. Lo tengo en internet. Ahí está lo de Miranda. Ahí está todo este episodio, con mayor número de detalles. Ok, escrito por usted, por todo lo que sí, sabe. Por mí he consultado diversas fuentes. Claro. Hay un historiador peruano, Raúl Porras Barrenechea, que tiene, bueno, lo escribió hace más de medio siglo, el Congreso de Panamá. Okay. Todo esto alrededor de la relación de Bolívar con el Perú y de los países que concurrieron al Congreso Anfictiónico. Y ahí es que se acuerda el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que desdichadamente no fue ratificado por los gobiernos. De manera que el Congreso Anfictiónico es un gesto, no una realidad. La realidad encierra en que el hecho de este esfuerzo integracionista, exacto, los países siguieron esa ruta, pero solamente fue un esfuerzo de integración militar para formar un gran ejército bajo un comando único con los países que concurrieron al Congreso Anfictiónico celebrado en Panamá. Así es. En una sala que todavía está y que los estudiantes deben acudir para expresar su posición, yo diría hasta reverencial, porque ahí flota aún el espíritu de Simón Bolívar. Qué tremendo, qué maravilloso. Ahora, ya en estos últimos minutos que me queda de esta historia tan bien contada, real en muchos de los aspectos, porque la historia va trascendiendo. Hay algunas cosas que se pueden perder, pero hay gente, personajes muy celosos de guardarla, y pienso que uno de ellos es usted. ¿Cómo se siente en el bicentenario? Bueno, indudablemente el primer paso multinacional en favor de la integración fue el Congreso Anfictiónico. Así es. No obstante que no fue ratificado por los países concurrentes, la reunión debió realizarse en la segunda etapa en Tacubaya, en México, y tampoco se realizó. Pero hay un hecho que sí quisiera brevemente resumir, porque ahí sí hay importantísima presencia histórica panameña. En 1864 se realizó el Congreso Hispanoamericano de Lima. ¿Y quién cree usted que fue el gran vocero para conseguir que lo que no se pudo concretar en el Congreso Anfictiónico se llevara a los hechos? Justo Arosemena. Justo Arosemena, imbuido del espíritu bolivariano, lleva qué bien, ¿cómo ese planteamiento. ¿Cómo ese espíritu trascendió? E incluso existe hoy por hoy. Humildemente, lo que tengo estamos uno hablando aquí. Quiere decir que estamos transfigurados por el espíritu de Bolívar. Está muy bueno, he aprendido mucho, de verdad, y vale la oportunidad para escuchar y volverlo a escuchar. Y este libro inédito, ¿cuándo lo tenemos? Bueno,
cuando alguna empresa editorial tenga ¿A bien? a bien publicarlo. Hay que buscarla. Hay muchos episodios porque Bolívar, como Napoleón y como todos los grandes protagonistas, los grandes personajes de la historia mundial, tuvieron como seres humanos virtudes y defectos. No, por supuesto. Es el distintivo de la carne, de nuestra humanidad. Exacto. Somos falibles, así es. Por esencia. Así es, así es. Ha sido un gusto, Mario Castro Arena, crítico literario e historiador. Que no sea la última vez que pasa por aquí. No hubiera sido un placer volver a verla. Que Dios me lo bendiga. No? Y que ese estrechón de manos tan fuerte continúe dándole Dios, proveyéndole salud. No? Porque eso es un tesoro maravilloso. Simón Bolívar mediante. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias a ustedes que nos han permitido que hablemos con el crítico literario, historiador Mario Castro Arena. Me he quedado mirándolo y escuchándolo porque ha estado muy interesante. Recuerden, el Congreso Anfictiónico de Panamá, una gran asamblea diplomática celebrada en el mes de junio, el 22 de junio de 1826, reunió a varios de las nuevas repúblicas hispanoamericanas que se habían independizado de España y fue convocada por Simón Bolívar. ¡Qué tremendo esto! Bueno, mucho que celebrar, mucho que recordar. La historia es maravillosa. Gracias nuevamente por permitirme que hablemos con Mario Castro Arena del Congreso Anfictiónico de Panamá, el bicentenario que celebraremos muy pronto. Les bendigo.